Hola, esta es la clase 7.5, la cual está dividida en 5 partes. Primero vamos a ver diodos, luego vamos a ver transistores BJT, luego transistores MOSFET y por último fuentes Buck Converter o Step Down y como quinto vemos fuentes Boost Converter o Step Up. Vamos a comenzar con diodos. Vamos a ir a nuestros archivos, vamos a ver qué tenemos. Primero, los diodos. Hay varios tipos de diodos. De los más comunes que vamos a ver son, por ejemplo, este primerito, lo utilizamos un montón. Acá lo llaman diodo rectificador, pero la forma correcta de llamarle es diodo de propósito general. Pues sí puede ser su función el rectificar una señal, que sí es lo más común, pero no es lo único. Ese tipo de diodo se llama propósito general porque nos sirve para varias cosas, dependiendo el uso que nosotros le querramos dar, pero el componente sigue siendo el mismo. De ahí los diodos LED, los diodos luminosos, llamados LEDs también, esos son de los más comunes. Los Zener y los Schottky en general son los diodos más usados en la reparación de videojuegos. No estoy diciendo que sean todos, pero sí son de los más usados. Eso es para que los vayan conociendo. Y acá hay algunos otros tipos también. Les reitero, todo el mundo les llama rectificadores, pero son de propósito general. Ese es el nombre correcto de esos diodos. Les reitero, acá de los más comunes en videojuegos. Acá también en su momento, cuando hice este contenido, también pensaba que rectificador era el nombre correcto, pero por última vez se los recuerdo, diodo de propósito general. Y pues bueno, diodo Zener, diodo Schottky y diodo LED. ¿Qué significa este voltaje aquí arriba? Significa que ese voltaje es lo necesario, es lo que yo le tengo que pagar a mi diodo. Es como una carretera de un solo sentido, como si fuera una autopista, donde yo le tengo que pagar un peaje a ese diodo para que pueda trabajar. Si no le pago lo suficiente, el mínimo que me pide el diodo no me va a conducir, ni en polaridad directa ni en inversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tienen el Schottky y el rectificador? Por ejemplo, este propósito general, llamado rectificador también, en general permite el paso de la corriente de un solo lado y no en polaridad inversa. Pero, por ejemplo, este diodo Schottky hace lo mismo, pero con la ventaja que necesita menos voltaje para trabajar. Cuando este voltaje ya lo está atravesando 0.2 voltios como mínimo, ya permite el paso de la corriente. ¿Para qué me sirve que tenga 0.2 voltios y no 0.7 voltios como el de arriba? Me sirve para que sea más rápido. Los diodos Schottky son mucho más rápidos que los de propósito general, puesto que cuando apenas acaba de recibir 0.2 voltios ya conduce. El otro, el de arriba, tiene que esperar hasta que reciba 0.7 para que empiece a conducir. Entonces eso lo vuelve más lento. Obviamente eso medido en nanosegundos o en picosegundos, microsegundos, no lo sé. Pero para un circuito muchas veces esa diferencia en tiempo ya significa ser lento. Entonces para eso, cuando querramos un diodo que sea muy rápido, los Schottky son lo que debemos usar. Les recuerdo brevemente cómo debemos medir un diodo con multímetro. Lo ponemos en nuestra escala de diodos y luego le vamos a aplicar polarización directa. Más con más, menos con menos. Y ahí me tiene que dar un voltaje. Aquí está midiendo 0.601 voltios. Eso me indica que se está midiendo un diodo de propósito general. Y luego, ¿qué hacemos? Invertimos la medición. Más con menos, menos con más. A eso se le llama polarización inversa. Y ahí me tiene que dar OL, me tiene que dar una resistencia muy alta al punto donde me está diciendo el multímetro no me deja pasar de un lado a otro. Entonces ese es el correcto trabajo de un diodo. Le hacemos esas dos mediciones para corroborar que que sí está bueno nuestro diodo. Ahora, ¿cómo es un diodo averiado, un diodo estropeado? Hay de dos. Que le apliquemos polarización directa, más con más, menos con menos, y me dé OL,
que internamente ya se rompió. A pesar de que yo le estoy pagando ese peaje que me cobra el diodo, aún así no me está conduciendo la corriente. Ahí internamente está abierto y ya no sirve, ya no hay forma de repararlo, hay que reemplazarlo. Y la segunda medición que hacemos es aplicar polarización directa o polarización inversa, y en cualquiera de los dos lados me pita con una caída de tensión completa. Aquí me está diciendo no hay oposición al paso de la corriente ni en directa ni en inversa. El peaje no me está cobrando nada. Entonces, en ese caso, el diodo no me está cobrando nada, entonces internamente no se abrió, más bien ya está permitiendo todo. Ya se rompió internamente, pero no hay un circuito abierto, sino hay una resistencia cero en él. Y en polarización inversa me está diciendo que está permitiendo pasar toda la corriente. Y tampoco es la forma adecuada de trabajo de un diodo, puesto que se tiene que oponer al paso de la corriente en sentido inverso. Esas son las mediciones que se hacen a un diodo. Acá hay un par de memes para entender un poquito mejor cómo funciona un diodo. Si nosotros le queremos inyectar 0.5, 0.6, el diodo apenas comenzaría a abrir, a permitir el paso de la corriente, pero ya en 0.7 voltios, ahí ya se abrió completamente y ya aparece la corriente eléctrica cruzando de un lado a otro. Tenemos este otro meme también. Aquí a partir de 0.7 el diodo ya te permite, ya abre la puerta para que pueda pasar la corriente. Y como último, este otro meme, a partir de 0.7 voltios aparece la corriente fluyendo en polarización directa. Ok, ¿y cómo es que el diodo puede permitir este paso de la corriente? Veamos. Internamente, un diodo, nos vamos a encontrar un material de tipo N y un material de tipo P. Ya químicamente es otro tema, pero bueno, eso tiene que ver con elegir fósforo o elegir algún otro material para doparlo positivamente o negativamente. Por eso se llama tipo P o tipo N, por positivo y negativo. Dichos materiales están dopados, digamos, se le agregó electrones para volverlo negativo o se le quitó electrones para volverlo positivo. Eso se hace mediante laboratorio y elegimos ciertos materiales de la tabla periódica y los manipulamos un poco para hacer ese dopaje, ¿de acuerdo? Y la parte negra que nosotros vemos en el diodo, pues simplemente es un recubrimiento, es una resina, que eso me protege mi canal P y mi canal N. No sirve para más. Lo que nos importa es esto de acá. Esto de acá. Y asimismo, pues bueno, sus patitas para ánodo y para cátodo, pero son viles alambres. Lo importante es el núcleo, es el centro. Entonces, tenemos dos materiales juntos, tal cual físicamente están juntos. Aquí se unen en esta parte, uno de canal P y uno de canal N. Les recuerdo, uno está cargado positivamente porque perdió electrones y el otro está cargado negativamente porque ganó electrones. No están equilibrados esos átomos. ¿Ok? Y pues ahora, si lo viéramos microscópicamente, ¿cómo sería ese diodo? Aquí les dije que había una zona donde están pegados, tal cual, van los materiales P y N, van pegados uno tras otro. Entonces, ¿qué pasa con los electrones que están cerca? Aquí, por ejemplo, los puntitos verdes representan los electrones y los puntitos negros representan los huecos, los lugares donde puede llegar un electrón, ¿de acuerdo? Y esta línea amarilla significa la unión. ¿Qué pasa con los electrones? Los que estaban aquí pasaron acá, puesto que están muy cerca, entonces empiezan a ocupar lugares por acá. Esos electrones ocuparon lugares, y entonces, como ocuparon un lugar, ahora desocuparon más lugares. Por ejemplo, toda esta zona, esas dos hileras de electrones, ahora quedaron solos, y eso se representaría como nuevos huecos. Los electrones pasaron de derecha a izquierda, y los huecos que había acá en esta zona
pues ahora ya representan electrones, ya no son huecos, ¿de acuerdo? Y a esta unión se le llama región de agotamiento. Esta parte donde los electrones ocuparon huecos y los huecos fueron ocupados por electrones, esta zona se le llama región de agotamiento. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo es que el diodo es que trabaja así? Que permite conducir en cierto sentido, pero en un sentido inverso no permite conducir. Ok, vamos a imaginar que ahora ponemos una batería o ponemos nuestras puntas del multímetro en una polarización directa. ¿Qué pasa con los electrones? En un sentido real, los electrones viajan de menos a más. Los electrones salen por acá y tienen este flujo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí recordemos que está el cátodo, esta es la parte negativa de nuestro diodo y aquí ya había electrones. Entonces, ¿qué pasa si la batería empieza a empujar electrones de esta forma, en este flujo? ¿Qué pasa con la ley de las cargas? Las cargas iguales se van a repeler. Entonces, aquí tenemos cargas negativas, electrones que están saliendo de la parte negativa de la batería, y tenemos aquí también electrones en esta parte negativa del diodo. ¿Qué va a pasar? Que se empujan. Necesitamos que el electrón que sale de la batería y que también están aquí ya en este alambre, aquí también ya hay electrones, ya también hay cargas negativas, entonces necesitamos que empujen en este sentido. ¿Y qué pasa cuando los electrones son empujados? Pues los electrones que estaban aquí van a dejar huecos y asimismo van a ocupar huecos acá. Luego se van a seguir moviendo, van a ocupar más huecos, ocupan y desocupan. O más bien, primero desocupan y luego ocupan. Así se hace una cadenita al punto donde estos electrones empiezan a ocupar todos estos huecos. Y recordemos que no solo hay este efecto, no solo hay esta repulsión de menos con menos, también aquí hay un empuje. ¿Qué va a pasar cuando los electrones lleguen por acá? Cuando ya estén llegando a esta punta de mi ánodo, ¿qué va a pasar con esa carga negativa? Entonces va a pasar que el electrón va a ser llamado a esta zona, a la zona positiva. Al mismo tiempo hay una repulsión de menos con menos acá, pero al mismo tiempo hay una atracción de menos con más hacia este sentido. Entonces eso es lo que hace el sentido de la corriente. El instalar algo, una fuente de poder en una polarización directa, hace que los electrones del cátodo sean empujados hacia el ánodo y una vez que lleguen al ánodo van a ser empujados hacia acá. Los electrones quieren terminar de ocupar huecos y aquí hay un montón de huecos en la parte positiva. Esta parte de la batería es positiva puesto que no tiene electrones, más bien tiene huecos para ser ocupados por electrones. Entonces el chiste es que los que van saliendo de acá y los que ya están en el material y los que están acá, estos electrones, estos puntos verdes, lo que quieren hacer es llegar tanto a estos puntos, estos de acá, como a la batería, como a la parte positiva de la batería. Esa es la forma en la que fluyen los electrones y por eso es que el diodo me cobra 0.7 voltios en el caso del diodo de propósito general. ¿A qué se refiere este voltaje, estos 0.7 voltios? ¿A qué se refiere? Pues es la fuerza mínima que la fuente de poder necesita aplicarle a mi diodo. Por esta zona de juntura, esta región de agotamiento aquí, lo mínimo que yo necesito para romper esa región de agotamiento son 0.7 voltios. Si yo le aplico 0.5, 0.4, 0.2 a un diodo de propósito general, mi región de agotamiento no se va a romper. No es lo suficientemente fuerte esta energía
esta fuerza que se está aplicando acá para romper esta zona. No es lo suficiente. Yo necesito aplicarle más voltaje, más energía, más fuerza. Mis electrones tienen que venir con más fuerza para romper esta región de agotamiento. A eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa acá con la polarización inversa? ¿Qué pasa si entonces yo pongo al revés mi batería? Si yo junto mi más con menos y mi más acá con menos en la batería, ¿qué pasa entonces? Recordemos la ley de la atracción de las cargas. Esta región de agotamiento, en vez de romperse, se va a hacer mucho más grande. Ahora tiene todo este tamaño de acá. Todo este tamaño. Ahora esto verde es mi región de agotamiento y se volvió mucho más grande que la región de agotamiento original. ¿Por qué pasó eso? Pues ahora los electrones, en vez de ser empujados en este sentido, así por más electrones, no. Ahora los electrones más bien se ven atraídos en sentido inverso. El electrón en el cátodo detecta una carga positiva aquí en la batería o en mi fuente de poder o en mis puntas del multímetro. Entonces el electrón con carga negativa aquí quiere llegar a mi batería con carga positiva acá. Por eso entonces la región de agotamiento se hace más grande y no permite el flujo de los electrones. Ahora, ¿qué pasa también acá? Este material que tiene huequitos, estos puntos negros son huecos para ser ocupados por electrones, ahora se acercan también en sentido inverso, se acercan al ánodo porque aquí dentro hay electrones. Entonces, esos electrones lo que hacen es atraer también, entre ambos se atraen, el electrón se atraen hacia acá y al mismo tiempo el material de tipo P se acerca hacia acá, hacia la batería. Entonces, reitero, aquí se hace una región de agotamiento mucho más grande y eso no permite el flujo de la corriente en ningún sentido. ¿De acuerdo? Así es como trabajan los diodos. Por eso en sentido inverso, en sentido inverso no conduce y en sentido directo, en polarización directa, sí conduce por los materiales dentro de él. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de uso. Vamos a imaginar que hay dos fuentes de poder al mismo tiempo en un circuito y que tienen cada una un diodo. A su salida de estos diodos, estos dos son diodos de propósito general, a su salida aquí tienen un nodo, aquí tienen una conexión entre sí. Y pues al final, digamos que eso va a encender, va a alimentar, en este caso es un diodo también, pero es un diodo luminoso, es un LED. Van a encender un LED, pero bien pudiera ser cualquier otra cosa. Lo que yo quiero especificar aquí, una tarea de los diodos, muchas veces sirven como circuitos de protección que justamente nos protegen, nos permite no llevar la corriente en sentido inverso. Vamos a imaginar que no tenemos esta fuente de poder, esta de 3.3 voltios, solamente tenemos esta fuente de 3 voltios. ¿Y cuál es el sentido de la corriente? Aquí en un sentido convencional, ya no es un sentido real. Aquí sale por el positivo, viene acá, viene a la parte positiva del diodo. Esta sería la parte negativa del diodo. Entonces, este diodito le va a quitar 0.7 voltios aproximadamente a mi señal de 3 voltios y a la salida, pues acá en este sentido vamos a alimentar mi diodo con aproximadamente 2.3 voltios aproximadamente, puesto que aquí este diodo me quitó 0.7. ¿Qué pasa si la corriente eléctrica se quiere ir en este sentido? ¿Se quiere ir para arriba? ¿Qué pasa con este diodo? Entonces ahora sirve como protección. Esta sería la parte negativa, esta es la parte positiva, y como está en sentido inverso,
sería en sentido inverso. Aquí tendría 2.7 voltios. Perdón, 2.3 voltios aproximadamente. Entonces no correría en sentido inverso. Vamos a imaginar que esto es una laptop donde tiene una batería para la BIOS, una batería CMOS. Y esto es, no sé, la batería de la laptop, la batería recargable de la computadora. Entonces, cuando el computador no tiene batería, funciona esta batería CMOS. Pero cuando el equipo sí tiene su batería recargable interna, ahí va a funcionar esta. ¿Cómo lo sabemos? Puesto que cuando están funcionando al mismo tiempo, como esta fuente es mayor, 3.3 voltios es mayor que 3 voltios, esa es la que va a funcionar. Por la ley de los diodos, aquí yo sé que mi corriente va a fluir en este sentido, va a pasar a través del diodo y de misma forma, si quiere venirse para acá, este diodo no permite el paso de la corriente y lo que va a hacer es encender mi LED, ¿de acuerdo? Pero cuando yo quite mi batería interna, automáticamente ya está trabajando estos 3 voltios para energizar mi LED. Como les digo, bien podría ser una BIOS o algo así de importante que necesita estar energizada todo el tiempo, y este arreglo de diodos pues es el que me permite. Las leyes de los diodos me dice que el que tenga mayor diferencia de potencial eléctrico es el que va a mandar. Entonces, cuando trabaje el de 3.3 voltios, ese es el que va a mandar. Y cuando no esté 3.3 voltios, el que va a mandar es este de acá. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo muy sencillo de protección de un circuito mediante dos diodos. Luego, vamos a ver puente rectificador de diodos. Este componente, un puente de diodos, un puente rectificador, aquí sí el diodo de propósito general tiene una tarea de rectificación de onda. Eso significa que me va a convertir la onda de AC, de corriente alterna, la va a convertir en corriente directa. ¿Cómo lo va a hacer? Hay dos ciclos. Recordemos que nuestra... A ver, permítanme. Ahí está. Que nuestra corriente alterna tiene más o menos esta forma. Una forma senoidal. Tiene un semiciclo positivo. La mitad de su ciclo es positivo. Y la otra mitad es negativo. Aquí, de esta forma. Y eso se repite 60 veces por segundo. Se vuelve positivo y negativo 60 veces por segundo en América y 50 veces por segundo en Europa. O sea, 60 hercios y 50 hercios. Eso es lo que pasa con nuestra corriente alterna. Ahora, ¿qué pasa cuando el semiciclo aquí es positivo y aquí es negativo? ¿Qué pasa con ese semiciclo? La onda positiva viene para acá y aquí decide, en este nodo decide, ¿me puedo venir para acá? No, no me puedo venir para acá porque este diodo está en inversa, pero este diodo está en directa. Aquí yo necesito que mi diodo tenga esta pata positiva aquí para poder conducir. Entonces, sigue la corriente eléctrica y aquí también decide. ¿Puedo venirme para acá? No, no puedo porque este es una polarización inversa. ¿Puedo venirme para acá? Sí. Entonces, de aquí tomo este lado positivo y no solo pasa eso, también con el negativo pasa otra cosa. Cuando esta pata, esta entrada es negativa, viene por acá mi corriente negativa y me dice, ¿puedo pasar para acá? No, porque aquí para que pase para a través de ese diodo, yo tengo que ser positivo. ¿Por dónde puedo pasar? Por acá, porque este diodo sí es negativo, entonces mi corriente eléctrica negativa viaja por acá y aquí puedo tomar mi negativo. Entonces, cuando la entrada positiva está aquí y la negativa está aquí, vamos a tener una salida en corriente directa, aquí positiva y aquí negativa.
¿ok? Pero ¿qué pasa en el otro semiciclo? En esta parte de acá, ¿qué pasa cuando se invierte la polaridad? Vamos a hacer ese ejemplo. Ahí está. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando ahora esto es positivo y esto es negativo? Entonces, mi corriente eléctrica positiva viene por acá y me dice, ¿me puedo pasar por acá, por este diodo? No, no puedo, porque necesita ser negativo para pasar y yo soy positivo. ¿Puedo pasar por acá, por este diodo? Claro que puedo. Entonces, acá también toma una decisión. ¿Puedo venirme para acá? No, no puedo, porque tiene que ser negativo, pero yo soy positivo. Entonces, por acá, aquí de nuevo vuelvo a tomar mi pata positiva, mi salida positiva, ya en corriente directa. ¿Y qué pasa ahora con la otra opción? Cuando acá sea negativo, entonces va a venir por acá mi señal negativa. ¿Me puedo pasar para arriba? No, no puedo. Ahí necesita una señal positiva. ¿Puedo pasar para abajo? Sí, sí puedo. Viene para acá. ¿Puedo pasar para arriba? No, no puedo. Necesita una señal positiva. ¿Puedo pasar para acá? Sí, claro que puedo. Entonces aquí esta señal, esta salida en DC es negativa. Y entonces el trabajo de un puente rectificador de diodos es rectificar la señal, convertirla toda a una señal en DC directa, pero pulsante. Esta es pulsante porque no es continua directa todavía. Esta es directa pulsante. Entonces ya después veremos estudiando un poquito de fuentes de poder. Aquí la siguiente etapa sería el filtrado. Aquí le agregamos capacitores para que al momento de la caída no se me vaya hasta cero el voltaje y luego vuelva a subir y se caiga y suba otra vez y se caiga, porque eso significaría que un aparato prende y se apaga, prende y se apaga. Entonces, en esos ciclos donde apenas se va a apagar el aparato, donde se está cayendo a cero la señal, se le ponen filtros, se le ponen capacitores en paralelo para que tengamos acá una caída, pero no completamente a cero. Entonces el capacitor almacena cargas y cuando la señal se va a cero, el capacitor suministra las cargas, las manda de vuelta. Primero las guarda y luego las manda de vuelta. Las guarda y las manda de vuelta. ¿Y cómo se vería esa señal? Pues más o menos así. Habría una caída pequeñita y ya no se apagaría completamente el aparato. ¿Cómo podemos mejorar esta señal para encontrarla lo más recta posible, más o menos así? Pues bueno, tenemos que agregarle muchos capacitores de filtrado en esa salida, después del puente rectificador de diodos. Pero bueno, aquí ya no nos vamos a clavar en fuentes de poder. Nada más les explico rápidamente. Aquí el chiste es cómo podemos nosotros comprar un puente rectificador de diodos o tomar 4 distintos diodos y acomodarlos de esta forma y entonces suministrarle una señal en AC aquí y otra AC aquí, negativa. Aquí sería positiva en un semiciclo y después también aquí sería negativa y aquí sería positiva en estas patas. Y a la salida, ahora sí, siempre vamos a tener un positivo y un negativo de esta forma, siempre. Ese es el trabajo de un puente rectificador de diodos. Acá tenemos otra imagen sobre puente rectificador, como el voltaje de entrada es alterno, porque alterna entre positivo y negativo. Acá en este semiciclo es positivo, en este otro es negativo, positivo y negativo, y así sucesivamente, 60 veces por segundo. Y a la salida tenemos una señal directa, porque no alterna entre positivo y negativo, es siempre directa, pero es pulsante. No es una corriente directa fija, continua, más bien es pulsante. Pulsan positivo y luego se cae. Luego hay otro pulso positivo y se cae. Pulsa positivo y se cae. ¿De acuerdo? Y una última imagen más respecto a esto, donde tenemos una señal alterna. Pues bueno, en la corriente eléctrica que yo les estaba hablando ahorita, 60 o 50 hercios por segundo, llega a un transformador. El transformador
convierte nuestra señal alterna en un voltaje más pequeño. Ya no vienen 127 voltios o 230 voltios, ya no aparecen ahí, más bien ya aparecen, pues no sé, 50 voltios o 30 voltios, 80 voltios, dependiendo el aparato que vayamos a diseñar o a reparar. Después viene el mismo arreglo que les comenté del puente rectificador de diodos, y a la salida, pues con los filtros necesarios. Aquí tiene un filtro con un capacitor y una resistencia en paralelo. Ya también eso habría que estudiarlo en filtros electrónicos. Habría que estudiar más sobre sobre reactancia capacitiva, reactancia inductiva y ese tipo de temas. Pero bueno, el chiste es que ya no tengamos una señal directa pulsante, sino tengamos una señal ya filtrada. Estas son las bajadas que nos ayudan los capacitores para equiparar esta zona. Aquí nosotros queremos eliminar esta zona, estas caídas abruptas mediante capacitores. ¿De acuerdo? Ese es otro uso sobre capacitores. Y por último, aquí tenemos una gráfica de cómo en algunos momentos viene por acá el positivo y en algunos otros momentos viene en sentido inverso, aquí el negativo y acá el positivo, pero siempre, siempre, siempre a la salida vamos a tener aquí un positivo y un negativo en corriente directa. Aquí se ve la pulsante y aquí se ve el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. ¿Ok? Vamos a seguir corriendo este video. Y bueno, por último, así es como se ve. Esto es una introducción rápida a diodos. Grosso modo, así trabajan. Y por eso trabajan así, por su construcción interna dopada positivamente y dopada negativamente. Hay una región de agotamiento que nosotros debemos romper mediante cierto voltaje, 0.7 o 0.2 en los diodos Schottky. Ya también hay otros tipos de diodos, GON, Zener, diodos TBS, y bueno, cada quien tiene su forma particular de trabajo. Así que por aquí terminamos esta parte acerca de diodos, pues esto da pie a lo siguiente, que es transistores bipolares, transistores BJT y transistores MOSFET. Continuamos con ello.